En 1985, Robert Zemeckis lanzó una comedia sobre viajes en el tiempo. Un chico, un científico excéntrico, un autovolador. Entretenimiento inofensivo para una tarde de domingo. Pero hay quienes afirman que Volver al Futuro esconde, cuadro a cuadro, una de las predicciones más perturbadoras jamás codificadas en una obra cinematográfica. Y cuando veas lo que vamos a mostrar, será muy difícil seguir llamándolo una coincidencia. Si te gusta mirar películas más allá de la superficie, buscando los detalles que pasan desapercibidos la primera vez, suscríbete al canal ahora. La primera escena que necesita atención no ocurre en el pasado. Ocurre en un estacionamiento, a medianoche, en un lugar llamado Twin Pines Mall, el centro comercial de los Dos Pinos. Es allí donde Doc Brown presenta su máquina del tiempo a Marty McFly. Es allí también donde, segundos después, una furgoneta aparece a alta velocidad. Del interior de esa furgoneta salen terroristas. Terroristas musulmanes, que atacan el lugar abiertamente, sin disfraz. Una escena de ataque terrorista, en un lugar llamado Dos Pinos. Cuando comienza el ataque, los dos pinos son visibles al fondo de la escena. Marty huye, el DeLorean viaja en el tiempo, y la historia continúa. Pero cuando Marty regresa, horas después, en la misma línea de tiempo alterada, el nombre del estacionamiento ha cambiado silenciosamente. Ya no es más Twin Pines Mall, pasó a llamarse Lone Pine Mall, el centro comercial del pino solitario. Dos pinos, un ataque, un solo pino restante, dos torres, un ataque, un único edificio erguido en su lugar, el One World Trade Center, que reemplazó al complejo original destruido en septiembre de 2001. Es la única torre en el espacio donde antes había dos. Pero eso sería solo una coincidencia poética, si no fuera por lo que está escondido en los relojes. En esa misma escena, Doc Brown sostiene dos cronómetros. Los muestra a la cámara con orgullo, demostrando la sincronía perfecta entre los dos dispositivos. Investigadores que analizaron estos fotogramas cuadro por cuadro, observaron que los dígitos visibles en los marcadores, leídos de una manera específica, forman repetidamente la secuencia 911. No una vez, varias veces, en diferentes objetos esparcidos por la escena. Cuando la cámara recorre el ambiente, los elementos visuales regresan sistemáticamente a esa misma combinación numérica, como si alguien hubiera distribuido el número por el escenario con cuidado quirúrgico. 9, 1, 1. La fecha del ataque más visto de la historia moderna, codificada en una escena que ya contiene un ataque terrorista en un lugar llamado Dos Pinos, que luego se convierte en un pino. Pero el sistema de símbolos no se detiene ahí. Se expande hacia la segunda película de la trilogía, y es ahí donde la cosa se vuelve imposible de ignorar. En Volver al Futuro Segunda, Marty viaja a octubre de 2015, el futuro imaginado por Zemeckis en 1985, en un momento determinado. Él está en la casa de su familia. Los McFly se reúnen alrededor de una gran pantalla de proyección en la sala, y en esta pantalla, las imágenes del Twin Pines Mall aparecen nuevamente. Solo que esta vez, algo sucede que no es metáfora, no es interpretación, no es fuerza de imaginación. Los Twin Pines, los dos pinos, se transforman visiblemente en la animación, en las siluetas de las torres gemelas del World Trade Center. La transición no es ambigua. Los dos pinos crecen, se alargan, se convierten en dos edificios gemelos. La familia McFly está sentada, viendo cómo las torres gemelas aparecen en una pantalla doméstica. Y al fondo de esa misma escena, casi escondida, pero presente, de la misma manera secreta en que se plantaron las torres, está la silueta de la Estatua de la Libertad. Una familia reunida en una sala, mirando las torres gemelas, con la Estatua de la Libertad al fondo. Es Nueva York, enmarcada en una pantalla doméstica. Es Ground Zero, transformado en una escena familiar. Pero aún falta el detalle más desconcertante de todo el análisis. En la misma escena, uno de los personajes aparece cabeza abajo. Es el único momento en toda la trilogía, en las 3 películas, en el que un personaje es mostrado en esa posición. Un desvío tan específico, tan calculado, que el análisis lo interpreta como una instrucción directa incrustada en el fotograma. Gira la escena. Observa desde otro ángulo. Cuando la imagen se invierte, las torres gemelas, esas que acaban de aparecer en la pantalla,
están cayendo hacia abajo. En toda la historia del cine, esta es la representación más literal jamás filmada, mostrando las Torres Gemelas en colapso. En una película estrenada en 1989, 12 años antes del evento. Si estás comenzando a notar cómo estos símbolos se conectan entre escenas completamente diferentes, impulsa este video. Esto hace que YouTube entregue más nuestro video, ayudando en el crecimiento de nuestro canal. Volvamos a la primera película. Hay un objeto que Marty lleva consigo, entregado por una voluntaria que intenta recaudar fondos para restaurar un monumento local. Un folleto con la inscripción Save the Clock Tower. Salva la torre del reloj. Marty sabe exactamente cuándo será alcanzada la torre. Sabe la hora, sabe el lugar. La información está en su mano, impresa en un papel, antes de que el evento ocurra. Es un aviso sobre el futuro, cargado por el presente, destinado a impedir un golpe contra una torre. Y en un detalle que parece sacado de una pesadilla. En el momento exacto en que Marty lee el folleto y asimila la advertencia sobre la torre, un 911 en llamas aparece grabado en el asfalto de la calle frente a él, formado por el fuego, visible por segundos, y luego desaparece. Una torre que será alcanzada, un aviso en papel, un 911 de fuego en la calle. Pero hay algo más en esta escena que el análisis original señala con precisión. El elemento que observa silenciosamente toda esta transacción, la entrega del panfleto, el 911 llameante, el aviso de Marty, es un símbolo que no debería estar allí si fuera solo una escena de comedia. El ojo de Horus, presente en el escenario, presente en el momento en que Marty recibe las instrucciones sobre el futuro. Volveremos a este símbolo, porque reaparece. En un determinado momento de la trilogía, Marty escribe una carta para Doc Brown. La sella cuidadosamente, con instrucciones precisas, no abrir antes del momento adecuado. El mensaje contenido en esta carta es una advertencia, información sobre el futuro que Doc necesita conocer para sobrevivir. Y Marty dice explícitamente, vas a entender todo dentro de 30 años. El análisis propone que esta escena no es solo narrativa, es una instrucción del propio CMX al público. La película es la carta. La advertencia está codificada en ella. Y sería revelada, decodificada, comprendida, 30 años después. CMX lanzó Regreso al Futuro en 1985. En 2015, 30 años después, el mundo debería finalmente entender lo que estaba escrito. CMX necesitaba definir en qué punto del futuro se desarrollaría la historia de BTTF II. Eligió octubre de 2015, cuando la película se estrenó en 1989. Esa fecha estaba a 26 años de distancia. Una elección aparentemente arbitraria, excepto que no fue. En octubre de 2015, exactamente la fecha codificada en la película de 1985, el mismo Robert Zemeckis lanzó en los cines de todo el mundo una nueva producción. La película se llama The Walk. Es exclusivamente sobre las Torres Gemelas del World Trade Center. Más específicamente, sobre el funambulista Philippe Petit, que en 1974 instaló un cable de acero entre las dos torres y caminó sobre él. La fecha de lanzamiento de The Walk es idéntica a la fecha que Zemeckis había codificado décadas antes, pero hay un detalle que cierra el círculo de una manera que va más allá de la coincidencia de fechas. En la primera película, la escena que sirve de fondo para la advertencia de Marty muestra a Doc Brown en lo alto de la torre del reloj, instalando un cable de metal. Está en una torre, sujetando un hilo. Esta es la escena simultánea a la advertencia sobre la torre futura. The Walk es exactamente eso. Un hombre en lo alto de las Torres Gemelas, instalando un cable entre las dos. La escena de fondo del aviso profético en la película 1 se convirtió en el argumento central de la película lanzada 30 años después, por el mismo director, en la misma fecha. Y aún hay una última capa en este bucle. En la cima de las Torres Gemelas, en The Walk, de pie sobre el cable instalado entre los dos edificios, está un Marty, no metafóricamente. El actor que interpreta al protagonista ya ha interpretado, en otra película, a un personaje llamado Marty. Hay un Marty en la cima de las Torres Gemelas, en una producción lanzada exactamente en la fecha que Zemeckis eligió como el futuro de su guión de 1985.
Los dos Martys existen en espejo. Uno está dentro de un 911 en llamas, en el asfalto de un estacionamiento llamado Dos Pinos. El otro está en la cima de las torres, equilibrado sobre un cable a 400 metros del suelo. Tiempos diferentes. La misma arquitectura simbólica. Hasta aquí, lo que se ha presentado opera en el plano de lo visible. A partir de ahora, el análisis entra en otra capa. Una que conecta los símbolos de la película con tradiciones mucho más antiguas que Hollywood. La palabra pine, pino en inglés, aparece de manera sistemática a lo largo de la trilogía. Twin Pines, Lone Pine. Y en una escena específica de la primera película, Marty está sentado literalmente sobre la palabra pine en el momento en que será contactado por las fuerzas que guiarán su viaje en el tiempo. En diversas tradiciones esotéricas, filosóficas y espirituales, la glándula pineal, llamada así por su semejanza con una piña, es considerada el órgano de la percepción espiritual. Descartes la llamó el asiento del alma. Tradiciones hindúes la asocian con el tercer ojo. Corrientes esotéricas la describen como el portal de acceso a otras dimensiones de conciencia. La conexión entre pine y pineal no sería, según esta lectura, accidental. Es un juego de lenguaje plantado con precisión. Y si esto pareciera especulación, hay un detalle en la misma escena que eleva la interpretación a otro nivel. Directamente frente a Marty, en el momento en que está sentado sobre la palabra pine y a punto de ser contactado por algo que van a alterar su percepción de la realidad, están las palabras The Third, seguidas de un dibujo de un ojo. El tercer ojo, literalmente escrito, literalmente dibujado, literalmente en el campo visual del personaje que está a punto de abrir un portal en el espacio-tiempo. Y hay más. En otra escena, antes de que Marty vaya a buscar el almanaque por segunda vez, esta vez plenamente consciente de lo que está haciendo, con el tercer ojo ya activado por el arco narrativo, aparece con la cabeza sumergida en un arco iris. En tradiciones simbólicas, el arco iris marca la frontera entre estados de existencia. Es el puente entre mundos. Marty cruza esta frontera antes de completar su misión de reconexión con el conocimiento. En Volver al Futuro Segundo, el objeto central de la trama es un almanaque deportivo, un libro que contiene resultados del futuro, información capaz de alterar la línea de tiempo de quien lo posea. El almanaque se llama Almanac de Deportes de Gray. Gris, el término más recurrente en las lenguas anglófonas para nombrar a los extraterrestres grises, los Greys, que dominan prácticamente toda la mitología ufológica moderna. Pequeños, con cabeza grande, ojos almendrados, la imagen más icónica del imaginario sobre vida extraterrestre. Cuando el almanaque se presenta por primera vez, la palabra Grey está rodeada de estrellas, y en el preciso momento en que el libro toca las manos de Marty por primera vez, el escenario a su alrededor está dominado por imágenes de las misiones Apolo, los viajes de la humanidad al espacio, como si la entrega del manuscrito de conocimiento futuro estuviera simultáneamente marcada por la única vez en que la humanidad tocó otro mundo. El almanaque no es un simple recurso narrativo, es, en la lectura simbólica, un manuscrito profético, entregado por fuerzas cuyo nombre está impreso en la cubierta. Y el lugar donde Marty lo recibe no es neutro. El ojo de Horus está presente en el escenario. El mismo símbolo egipcio que apareció durante la entrega del primer aviso en la primera película, aparece nuevamente aquí, como si presidiera cada momento en que Marty recibe conocimiento que trasciende su dimensión ordinaria. El análisis también se ocupa del antagonista. Biff Tannen tiene solo una experiencia con los viajes en el tiempo en toda la trilogía, y los símbolos en torno a esa experiencia siguen exactamente el mismo patrón. Inmediatamente después de encontrar el almanaque de los Greys, el manuscrito profético, Biff es escoltado hasta el agujero de gusano por un taxi. No un taxi cualquiera, un checker cab con la palabra Luxor escrita en el costado. Luxor es una ciudad en Egipto, pero más que eso, es el nombre asociado a los grandes templos egipcios, a las pirámides y, en una búsqueda directa, a imágenes de estructuras que la tradición esotérica describe como Stargates, portales entre dimensiones, construidos en piedra, orientados por las estrellas. Biff es llevado al portal dimensional por un taxi con el nombre de un Stargate egipcio.
Y sobre esa furgoneta, en el momento en que el portal se abre, el símbolo de una pirámide ilumina el cielo nocturno. El antagonista y el protagonista recorren caminos simbólicos paralelos, ambos conectados al antiguo Egipto, al conocimiento oculto y al cruce de dimensiones. Hay un elemento recurrente en la trilogía que pasó desapercibido para la mayoría de los espectadores, pero que el análisis eleva al estatus de símbolo central: el túnel de Griffith Park en Los Ángeles. Christopher Lloyd, el Doc Brown, aparece sistemáticamente posicionado en la salida de ese túnel, no solo en Volver al Futuro, en otras películas, con otros personajes, pero siempre en el mismo papel simbólico: la luz al final del pasillo, la figura que espera al otro lado. En diversas tradiciones, el túnel es la metáfora del paso entre estados de conciencia. Entrar en un túnel oscuro significa estar atrapado en una percepción limitada de la realidad. Salir del otro lado significa alcanzar una comprensión expandida. Es la estructura de la caverna de Platón, del paso tibetano entre estados de existencia, de las iniciaciones en los misterios de la antigua Grecia. Siempre el mismo arquetipo: oscuridad, camino, luz. El túnel de Griffith no es un detalle de producción. Fue construido específicamente para dar acceso al Observatorio Griffith, un monumento que, en su arquitectura y disposición, fue intencionadamente diseñado como homenaje al espíritu de Horus. El mismo Horus, el mismo ojo, el mismo símbolo que acompaña cada momento de transmisión de conocimiento en la trilogía. En la escena en la que Marty necesita recuperar el almanaque, reconectarse con el conocimiento de los Greys que le fue temporalmente robado, él atraviesa ese túnel. Está persiguiendo al antagonista. También está siguiendo al conejo blanco. En el análisis simbólico, la misma figura que en Alicia en el País de las Maravillas guía a la protagonista en su descenso a la madriguera, el portal hacia otra realidad. Marty sigue al conejo blanco dentro del túnel del espíritu de Horus. Y al final, una nave aparece y lo lleva. El símbolo se cierra sobre sí mismo: el portal, el ojo, el túnel, la nave, todos apuntando hacia la misma dirección. Existe otra película que replica este patrón de una manera que va más allá de la coincidencia: Las aventuras de Buckaroo Banzai, de 1984, un año antes de la primera película de Volver al Futuro. Christopher Lloyd aparece en esta película, pero antes de llegar a él, el protagonista Buckaroo Banzai es presentado al público realizando una cirugía cerebral de alta precisión. Específicamente, la extracción de un tumor en la glándula pineal. Después de operar la glándula pineal, el tercer ojo, el portal espiritual, Banzai pilota el primer vehículo interdimensional de la humanidad. Y su auto está marcado con el número 88. No de manera discreta. El 88 está en el capó, en las puertas, en la placa. El propio vehículo se llama HBS 88. En el universo de Volver al Futuro, el DeLorean necesita alcanzar 88 millas por hora para activar al viajero del tiempo. Dos películas diferentes, dos vehículos dimensionales, el mismo número, la misma glándula, el mismo portal. Banzai, al perseguir una furgoneta marcada con el símbolo de un Stargate, entra en el túnel de Griffith Park. Y al otro lado del túnel está Christopher Lloyd, interpretando a un extraterrestre, con la pieza que permite al vehículo de Banzai cruzar dimensiones. Dos películas, dos protagonistas que operan la glándula pineal antes de viajar entre dimensiones, dos túneles de Griffith, dos extraterrestres, el mismo Christopher Lloyd del otro lado. Existe una última capa, la más profunda, y también la más extraña. En 2001, Una odisea del espacio, de Stanley Kubrick, hay un objeto cuya función nunca se explica: el monolito. Una estructura negra, rectangular, perfectamente lisa. Cuando los homínidos lo tocan, algo cambia en ellos. Cuando los astronautas lo encuentran, el portal se abre. El monolito es el desencadenante de la evolución de la conciencia. El análisis señala una correspondencia visual que, una vez notada, no puede ser ignorada. El monolito de Kubrick tiene exactamente las proporciones de una pantalla de cine. Y en la entrada de Ground Zero, exactamente en el lugar donde estaban las Torres Gemelas, hay un hotel que fue intencionalmente diseñado para replicar la apariencia del monolito de 2001. El Millennium Hilton, construido al lado del World Trade Center, un monolito en escala arquitectónica,
plantado junto a las torres. Ahora, en Volver al Futuro, Marty abre el portal transdimensional en cada escena clave de la misma manera. En el momento exacto en que se activa el Stargate, la mano de Marty toca físicamente una pantalla de cine. No se describe así en el guión, no lo comenta ningún personaje, pero está ahí, fotograma a fotograma. Cada apertura de portal coincide con el toque en la pantalla. Tocar la pantalla no es solo un gesto físico en la lectura simbólica, es el momento en que el espectador deja de ser pasivo y ve a través de la ilusión. La pantalla proyectaba imágenes que no eran reales, y al tocarla, Marty no solo abre el portal, se libera del poder que esas imágenes tenían sobre él. Deja de ser gobernado por la narrativa fabricada. Se convierte, él mismo, en creador de las imágenes. El 11 de septiembre de 2001 fue el evento más visto simultáneamente en la historia humana. Miles de millones de personas, en tiempo real, con los ojos fijos en el mismo punto del espacio. Una concentración colectiva de atención sin precedentes. Y según el análisis, lo que ocurrió en ese momento, para miles de millones de mentes al mismo tiempo, fue exactamente eso: el toque en el monolito. La pantalla tocada a escala planetaria, el momento en que una cantidad sin precedentes de seres humanos comenzó, simultáneamente, a cuestionar la narrativa que se les presentaba sobre seguridad, sobre poder, sobre quién controla la historia. No es una justificación para el evento, es una interpretación del impacto que tuvo en la conciencia colectiva. Y según esta lectura, Zemeckis habría codificado todo este arco en el corazón de una comedia familiar de los años 80. El ataque, las torres, el 911, la advertencia, el portal, el toque en la pantalla, el despertar. Si este video tiene sentido para ti, ver la cultura, el cine y los símbolos como piezas de un mismo rompecabezas, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Existen explicaciones racionales para cada uno de estos elementos, tomados individualmente, coincidencias visuales, pareidolia. La tendencia humana a encontrar patrones donde ninguno fue intencional. La maleabilidad de los símbolos, que pueden ser doblados para señalar en cualquier dirección si el intérprete está motivado. Pero lo que hace que este caso sea diferente de otros ejercicios de interpretación simbólica es la densidad del sistema. No es un símbolo aislado, es una cadena que se cierra. El nombre del lugar, la transformación del nombre después del ataque, el número codificado en los relojes, las torres apareciendo en una pantalla dentro de la película, el personaje invertido como instrucción para girar la escena, las torres cayendo cuando la escena es invertida, el panfleto con el aviso sobre la torre, el 911 de fuego en el asfalto, la fecha de octubre de 2015 elegida para el futuro, la película sobre las torres lanzada en esa fecha por el mismo director, el cable instalado en la torre en ambas obras, la carta sellada con instrucción de 30 años, el Marty encima de las torres en la película de 2015, la palabra Pine sistemáticamente ligada al personaje, el tercer ojo escrito frente a él, el arco iris marcando la frontera antes de la misión final, el ojo de Horus en el momento de la entrega del conocimiento, el almanaque de los Greys rodeado de estrellas, las misiones Apolo en el momento del toque, el taxi Luxor escoltando a Biff hasta el portal, la pirámide egipcia sobre el wormhole, la glándula pineal operada antes del viaje dimensional en Buckaroo Banzai, los 88 en dos películas diferentes, el túnel de Griffith como portal recurrente, Lloyd siempre en la salida como luz, el monolito como pantalla, como torre, el toque colectivo en escala planetaria. Cada elemento refuerza al siguiente. El sistema es cohesivo, demasiado cohesivo para ser desechado sin incomodidad. Y entonces queda la pregunta, no sobre si la película previó el 11 de septiembre en términos literales, porque eso, en términos literales, es imposible. La pregunta es otra. ¿Quién o qué estaba al otro lado de la pantalla cuando Robert Zemeckis escribió el guión?